La discusión sobre el uso de las redes sociales por parte de menores ha empezado a convertirse en el campo de batalla de los políticos del mundo. Después de que Australia fuera pionera en la materia, Francia se sumó a la iniciativa y se convirtió en el primer país de Europa con una ley que prohibía estas plataformas a menores de 15 años, pero el pasado 14 de agosto el Consejo Constitucional la tumbó alegando, entre otras cosas, que infringía la libertad de expresión. El tema se centra con fuerza también en la privacidad de los usuarios. Para saber con certeza que una persona es mayor de 15 años, las personas tendrían que aportar pruebas como cargar documentación de identidad o someterse a reconocimiento facial. Y como no se especifican las condiciones y los límites bajo los cuales deben presentarse dicha evidencia, el Consejo determinó que no hay salvaguardas legales necesarias sobre la protección o el almacenamiento de estos datos. Es decir, ¿qué harían las empresas tecnológicas con esa información? Una victoria para quienes están a favor de que niños y jóvenes hagan uso de estos espacios, pero un total revés para el presidente Emmanuel Macron, que había hecho de esta una de las medidas más emblemáticas de los últimos meses que le quedan en el cargo, pero quien ya pidió a su gobierno reformular esta legislación antes de las elecciones de abril de 2027. Escuchemos algunas opiniones de los franceses. Me parece una verdadera lástima, porque era una gran iniciativa. Creo que los jóvenes de hoy en día están muy enganchados a las redes sociales y eso representa un peligro, porque no siempre los vigilamos y sería bueno limitar su uso. Tengo un hijo y es cierto que no siempre logramos controlarlo. Les gusta jugar y todo eso. Y claro que les ponemos límites, pero no podemos hacer mucho porque ve a otros niños jugando y piensa, vamos a jugar juntos, si mi amigo juega, ¿por qué yo no? Y así sucesivamente. Pero más allá de estar a favor o en contra, las preguntas clave de aquí son cómo replantear esta estrategia y además cómo hacerlo sin convertir esa protección de los menores en la antesala a una vigilancia excesiva. Así empezamos nuestro programa El Debate y por ello saludamos primero a Jean-Marie Genot. Él es doctor en ciencia política, experto en ciberseguridad y profesor de ciencia política y estudios globales en la Universidad de los Andes. Jean-Marie, bienvenido. Muy buenas tardes. Y también nos acompaña Ariadna Cancio. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y máster en Psicología Infantil y Adolescente de la Universidad de París. Ariadna, bienvenida también. Buenas tardes, Andrés, gracias. Bien, y antes de iniciar, les recordamos que todos los episodios de este programa no solo los pueden ver en nuestro canal de YouTube y nuestra página web, sino que también los tenemos disponibles en la versión podcast en las apps Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Bien, vamos a empezar entonces con la discusión y me gustaría trasladarle la primera pregunta a Ariadna. El Consejo Constitucional, lo decíamos, acababa de decirle al presidente Emmanuel Macron que su propuesta tal y como estaba redactada era desproporcionada. ¿Significa eso que la idea de prohibir las redes sociales a menores de 15 años es equivocada o simplemente fue mal diseñada? A ver, me parece que la idea la propuesta está buenísima, poder regular. La cuestión es qué se está regulando y qué se está prohibiendo. Eh, Porque no podemos dar por sentado que ningún adolescente es capaz de regular, ni tampoco podemos poner todo sobre la familia. Y es necesaria la regulación del Estado. Digo, hay cosas que ya están reguladas por el Estado con o sin el acuerdo parental, por ejemplo, a qué edad se empieza la escuela, a qué edad se obtiene el carnet de conducir, a qué edad se vota. Entonces me parece que sí es necesaria una intervención del Estado, pero sí que tiene que haber modificaciones y ampliaciones de lo que se propone en esta ley. Quiero trasladarle Parece entonces... que es incompleto. Claro, que continúe, perdón. Bien, quiero que también me responda esta misma pregunta, Jean-Marie. ¿Significa esto que esta idea es equivocada o simplemente fue mal planteada? Bueno, pues según la decisión del Consejo Constitucional, el problema no es el objetivo, que es la protección de los menores en frente a los posibles daños causados por redes sociales, sino la forma desproporcionada de prohibir todas las redes sociales a todos los menores de edad, pues todos los menores de 15 años, sin garantía de unos derechos fundamentales como el derecho a la libre expresión, el derecho a la información, etcétera, etcétera. Entonces, si nos centramos en la decisión del Consejo Constitucional, es en ningún momento
digamos, una crítica al objetivo de la ley de protección de los menores de 15 años, sino realmente cómo se puede lograr proteger a los menores de 15 años en redes sociales y el debate sigue abierto después de esa decisión del Consejo Constitucional. Ahora, en medio de toda esta discusión sobre la forma en la que se planteó la propuesta, entra una discusión sobre la libertad de expresión también. ¿Estamos, Ariadna, ante una colisión de derechos, es decir, el derecho del menor a ser protegido y otro a acceder a información y expresarse además? Lo que pasa es que toca indistintamente todas las plataformas y me parece que lo que está en cuenta acá, por ahí lo que hay que preguntarse es sobre todo el algoritmo, las recomendaciones, la publicidad, las notificaciones, digo, el modo en que las plataformas proponen contenido a los adolescentes. Digo, porque hay muchísimas de las redes sociales, no es lo mismo WhatsApp que Instagram o otras redes donde un adolescente, o sea, por ahí lo necesita para armar su grupo de estudio o como contenido de relaciones sociales o para organizar una salida, donde es muy sano porque fomenta el lazo social. Pero no es lo mismo esa expresión que lo que va a suceder en las otras redes sociales. Claro, Jean-Marie, incluye la libertad. Regulación. Claro, Jean-Marie, ¿incluye la libertad de expresión también el derecho a acceder a cualquier plataforma o coincide también con lo que dice Ariadna al respecto? No, coincido totalmente con lo que dijo Adriana, pues el derecho a acceder a las plataformas no es un derecho fundamental en sí. Lo que sí es un derecho fundamental es el derecho a la libre expresión y el derecho al acceso a la información. Y en el mundo actual, en la era digital, no hay realmente una alternativa clara y plausible a las redes sociales en materia de libertad de expresión y libertad de información. Entonces no se puede tomar la decisión de prohibir todo el acceso a todas las redes sociales sin saber exactamente cuáles son las redes sociales que causan daño y cuáles son las que pueden ser positivas para el desarrollo y el acceso a la información de los menores. Claro, ahí quisiera también hacerle una pregunta a propósito de lo que dijo Ariadna hace un momento, y es que si aceptamos que la edad permite restringir el acceso a determinadas situaciones, como lo es la licencia de conducción, etcétera, como a otros ámbitos también, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo con las redes sociales, no? Bueno, la gran mayoría de las redes sociales ya tienen restricciones y se supone que no se pueden abrir a cuentas a las redes sociales para los menores de 13 años. Ahí la diferencia es que antes de los 13 años estamos hablando de niños que de pronto no requieren un acceso continuo a la información y no requieren ejercer su libertad de expresión en redes, pero cuando ya estamos hablando de adolescentes entre 13 y 15 años, pues la posibilidad de jugar en línea, la posibilidad de intercambiar con sus compañeras, compañeros en línea son elementos del desarrollo de la personalidad. Es ahí donde obviamente tiene que haber límites en cuanto al acceso a ciertas tecnologías, a ciertos derechos, pero pues de pronto la edad de 13 años es más ajustada a la realidad actual que la edad de 15 años, porque ya lo vemos con el ejemplo de Australia, donde existe ya una ley de prohibición de acceso a redes sociales por parte de menores de 15 años, pues lo que hace la mayoría de esos jóvenes es que siguen accediendo a esas redes sociales, sino que lo hacen a través de un VPN, a través de diferentes maneras tecnológicas de evitar el cumplir esa ley. Entonces, pues es una ley que incluso si se logra pasar, no va a tener muchos efectos. Claro, me quiero quedar con usted antes de darle la palabra a Ariadna. ¿Qué pasa si esta prohibición simplemente, como usted lo dice, empuja a los adolescentes a buscar otras alternativas, un VPN, por ejemplo, o incluso ir a otros espacios que son más clandestinos y que tienen menos regulación? Sí, ese es el problema de la regulación en la era digital. Es muy difícil regular de manera contundente porque hay muchas maneras tecnológicas o alternativas a las plataformas más populares que podrían no
verse afectadas por esa nueva ley. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues una campaña mucho más ambiciosa que no es solo prohibir, restringir el acceso, sino hacer campañas de educación digital, sino hacer regulaciones en conjunto con las plataformas. Tal vez hay elementos del uso de las plataformas que se podrían regular, como lo que llaman el scroll infinito, ¿no? Que uno puede scrollear en las plataformas, nunca hay fin, entonces eso se vuelve muy adictivo. Esos son elementos que se podrían discutir con las plataformas, pero en este caso el presidente francés quiso regular de manera sencilla, un poco tal vez incluso anticuada, poniendo un límite de edad donde realmente tendría que hacer una construcción de una regulación inteligente y balanceada con los diferentes actores, representantes de los jóvenes, representantes de las plataformas, de los padres de familia, etcétera, etcétera, para realmente hacer una política pública que tenga sentido en un mundo digital donde la restricción y la prohibición son más difíciles de implementar que en el mundo físico. Claro, estaríamos hablando ahí ya no solo de una restricción completamente a los menores de edad, sino también a entrar a regular las plataformas directamente, que es algo que se ha discutido a nivel mundial y la Unión Europea es precisamente pionera en ese tema. Ariadna, ¿dónde pondría usted este límite? A ver, justamente me parece que no puede recaer, o sea, voy a decir algo que, digo, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, si vamos a poner una prohibición, los adolescentes la tienen re clara con las redes sociales, mucho más que los adultos o sus padres o madres, adultos responsables, que pasan a ser analfabetos digitales, ¿no? Porque hay un montón de estas cosas, las VPN, plataformas alternativas. Entonces, la regulación más que no, tampoco puede recaer esta prohibición, digo, sí recae sobre las plataformas que tienen que readecuar la verificación de edad, pero también del otro lado tenés familias que tienen que seguir esta prohibición y mantenerla en la casa donde a veces no es posible. Entonces hay que tener en cuenta, como dijo el doctor Genou, hay muchas políticas de acompañamiento, de prevención y también qué hacer con los adolescentes que ya tienen una adicción establecida, ¿no? Porque le sacamos algo, pero en el lugar hay que proponer otra cosa. No solo basta prohibir, hay que regular y me parece que la regulación tiene que ser más bien a las plataformas. ¿Cuáles son las cosas que proponen para no continuar creando adictos? Sí, quiero aprovechar la experticia de cada uno y ya vamos a hablar sobre el tema, por ejemplo, de lo que es el concepto de madurez y a qué edad se debería tener y toda esta discusión. Pero antes quiero ir con Jean-Marie sobre el tema de la ciberseguridad, él que es experto en esto. Hay una discusión también sobre el acceso a los datos, de cómo estas plataformas podrían entrar a verificar qué edad tiene uno, si le toca subir el documento de identificación, si le toca escanear su cara. Se habla de que podríamos tener, o podrían los franceses más bien tener que exponer sus datos personales e información de bioseguridad. ¿Cómo verificar que alguien tiene entonces 14 años sin obligar a millones de personas a entregar esta información personal para demostrar que son mayores de edad y además cómo hacerlo, ¿no? Sin crear precisamente todo este problema de privacidad que ha generado el rechazo a la ley? Sí, en efecto, es justo uno de los puntos mencionados por el Consejo Constitucional. ¿Cómo se asegura en la plataforma que el menor de edad tiene más de 15 o menos de 15? Y eso requiere una identificación y la ley no prevé cómo implementar esa identificación sin darle el poder a las plataformas de tener acceso a los datos de millones de jóvenes entre 13 y 15 años, que sería obviamente inaceptable desde el punto de vista de la protección de la vida privada, de la protección de los menores de edad, incluso en temas de protección de datos en general. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Existen ejemplos, existen maneras, hay servicios del Estado francés de verificación de la identidad que sirven para acceder a los servicios públicos digitales que de pronto se podrían usar, pero pues en la ley actual o en el proyecto de ley que fue rechazado por el Consejo Constitucional no se entendía muy bien si esos datos iban a quedar
en lo público o si van a tener cierta forma de ser compartidos con las plataformas, lo que sería inaceptable. Entonces, ahí sí habría también que hacer un trabajo a nivel de cómo podemos asegurarnos de que haya un control de la edad como existen con otras plataformas de juego en línea, pornográficas, etcétera, sin que esos datos vayan directamente a alimentar las bases de datos privadas de las plataformas digitales. Pero ahí, yo imagino, había también un problema de seguridad, por ejemplo, en términos digitales, o sea, porque estamos hablando de empresas privadas con capacidad de influir también en millones de ciudadanos, incluidos estos menores. Sí, por eso me refería a la posibilidad de que esos datos se queden en el ámbito público, digamos, para no dar la posibilidad a esas plataformas de usar esos datos o a terceros de usar esos datos. Lo hemos visto en, digamos, acontecimientos anteriores, desde lo de Cambridge Analytica hace unos años con los datos de Facebook. Cuando esas plataformas privadas tienen acceso a los datos, a veces puede ser difícil mantener esos datos seguros y privados. No es completamente seguro que unos servidores, digamos, del Estado francés, unas bases de datos controladas por el gobierno, tendrían la seguridad máxima y volverían imposible el acceso a esos datos personales de los menores de edad, pero pues ya sería una garantía un poco mayor que simplemente entregar esos datos a las plataformas privadas. Entonces ahí hay que encontrar una manera de que la única información que le llegue a la plataforma sea es menor de 15 años o es mayor de 15 años, pero no nada más de información personal. Y eso se puede tecnológicamente, pero no se ha previsto en el proyecto de ley actual. Ahora, Ariadna, desde la perspectiva del desarrollo psicológico, ¿existe tal vez una edad a partir de la cual uno diga, es que un menor de 15 años está expuesto a ciertos riesgos que el Estado debe entrar a prevenir, por ejemplo? A ver, tengamos en cuenta que el pensamiento crítico se termina de desarrollar recién a los 25 años. El pensamiento crítico nos ayuda a entender cuáles son las consecuencias de los actos a largo plazo. Entonces, si tenemos en cuenta que hasta los 25 años no se está bien desarrollado esto, no podemos dejar en manos de los niños la regulación de las pantallas en general. Para eso la familia tiene que estar presente, regular los tiempos, y después hay ahí como un vacío muy grande porque un niño entra a una aplicación, a un juego, a un video, y de ahí se dispara un algoritmo al infinito que si no estás con el niño al lado del teléfono viendo lo que está viendo, no puedes saber. Porque muchas veces hay videos que empiezan con cosas de niños, pero en la mitad del video aparecen otras cosas, ¿no? Entonces, vuelve otra vez a la cuestión, no podemos dejar solo en la familia que repose esto, sino damos una formación, una prevención a familias y a niños de cuál es el uso y cuáles son los riesgos de la utilización de estas tecnologías, porque la tecnología en sí es buenísima. Tiene un montón de cosas positivas las redes sociales, como te decía, el lazo social, la creación de la identidad, un sostén emocional, la relación con los pares. También cuestiona, o sea, la cuestión del aislamiento social. Muchas personas, o sea, tienen más amigos virtuales que en el encuentro en realidad. Entonces, sí hay cosas positivas. El tema es el exceso o el no saber el contenido que se está viendo. Y ahí es donde, digo, si quitamos con una prohibición, listo, no podés entrar, pero ¿qué hacemos con lo que pasa cuando le quitamos el objeto adictivo a estos adolescentes? Porque va a aparecer la irritabilidad, el insomnio, la angustia, los conflictos familiares, la sustitución, ¿no?, de la adicción por algún otro objeto. Entonces, sí tiene que haber todo un protocolo de acompañamiento a las familias de antes qué vamos a hacer cuando le saquemos las redes sociales a estos niños y cuáles son los contenidos adaptados, cuántas horas, y esto todavía hay como un poco de información por acá y por allá, pero no hay una política de Estado para prevenir o para acompañar a las familias.
Hay un tema que me llamó mucho la atención que usted mencionaba, la edad de 25 años, que hasta ahí es que va todo este desarrollo psicológico, no recuerdo la palabra. No, el Pensamiento pensamiento crítico. crítico se termina de desarrollar a los 25 años, pero Claro. digamos que empieza a partir de los 17, 18, que un adolescente se puede empezar a cuestionar lo que está haciendo ahora, cómo va a impactar en su futuro y si realmente eso que está haciendo es una fuente real o no real, o de dónde viene, o cuestionar la información también que recibe. Digo, antes de los 16 años no podemos dejar en la mano de niños, adolescentes, el cuestionar el contenido que está consumiendo. A partir de eso podríamos decir Es, entonces en su desarrollo no puede un niño o un adolescente decidir claro, sobre esto. podríamos entonces partir de ahí para decir que el número 15 se dio de manera arbitraria, es decir, como pudo ser 14, 15 o 16 años, es un número arbitrario teniendo en cuenta todo esto que nos estás diciendo sobre el pensamiento crítico. Pero me parece que no hay las evaluaciones de los estudios suficientes ni que expliquen por qué se plantea a 15 años y por qué no se plantea a los 16. No hay suficiente información, está simplemente la ley, la imposición, la prohibición, pero después no hay mucha explicación ni de cómo se va a hacer, ni de por qué se elige esta edad, cuáles son los estudios que respaldan, qué es lo que estamos considerando y lo que tienen acceso finalmente estos adolescentes, como te decía antes. Da igual WhatsApp o Instagram, pero la utilización de la tecnología no es la misma. Claro. Ahora, Jean Marín, si desde la psicología sabemos entonces que no todos los adolescentes son iguales, políticamente nos resulta demasiado simplista establecer una prohibición tan generalizada. Pues claro que es una solución simplista y eso es justamente lo que critica el Consejo Constitucional y en mi opinión con toda la razón. Es una medida populista decir que los problemas que pueden tener los jóvenes, los adolescentes de drogadicción, de violencia, de qué sé yo, de depresión tengan que ver con las redes sociales. Puede ser un factor y entonces habría que regular un poco el uso, lo que decía armar pues campañas de educación digital, etcétera, pero simplemente culpar a las redes sociales y prohibir el acceso es realmente una propuesta simplista que yo creo que le apunta a un electorado mucho mayor. Hay que recordar que Emmanuel Macron es un presidente, si bien ha sido presidente joven, su electorado es pues en gran parte mayor de 60 años, mientras que los jóvenes rechazan su gobierno. Entonces, pues él hizo esa propuesta pensando en su electorado y no realmente, en mi opinión, en los jóvenes que quería supuestamente proteger con esa ley. Ahora, sí, pero si esperamos a determinar, por ejemplo, qué adolescente es vulnerable y cuál no en todo esto, ¿no llegaríamos demasiado tarde también a una legislación, Jean-Marie? No, pues lo que requiere el tema de saber si un adolescente es maduro o no, está bien o no, son políticas públicas más orientadas a la salud de los adolescentes, al acompañamiento en el ámbito escolar, etcétera. Entonces podemos pensar en miles de iniciativas que tendrían un impacto mucho mayor en términos de bienestar y de protección de la juventud que simplemente una restricción de acceso a las redes sociales, porque las redes sociales pueden amplificar un fenómeno, pero no lo crean de la nada. Entonces, si hay un malestar entre los jóvenes o si hay problemas entre los jóvenes hoy en día en Francia, no es por las redes sociales. Puede que las redes sociales amplifiquen ese fenómeno, puede que sea necesaria alguna regulación del uso, pero pues el hecho de poner una edad, una restricción total, claramente no es la solución y así lo planteó el Consejo Constitucional. No es una solución porque no está ni balanceada frente a los derechos fundamentales ni clara en su implementación. Entonces hay que retrabajar ese concepto para realmente proponer una política pública de protección de la juventud en la era digital y no estamos ahí todavía con esa ley. Ahora, antes de cambiar de tema, quisiera preguntarle a Ariadna, ¿qué es más preocupante? ¿Cuánto tiempo pasa un adolescente en la pantalla, en estas redes sociales, en estas plataformas, o qué tipo de contenido recibe? Porque usted lo decía hace un momento,
entra como una cosa completamente inocente, pero a partir de que transcurre un video, por ejemplo, el contenido cambia y parece que no está tan orientado hacia un menor o hacia un adolescente o hacia el público para el que usualmente está percibido. A ver, las dos cosas son importantes a regular. El uso, no es lo mismo estar para un niño 20 minutos, entretenerse, mirar un video o jugar un videojuego o charlar con un amigo durante un rato, a pasar 4, 5, 6, 10 horas sin ningún límite en las diferentes pantallas, porque se va pasando de la televisión a la tablet, al teléfono, ¿no? Y después también está el contenido, como te decía antes, estas redes sociales están diseñadas, hubo un estudio psicológico hace muchos años, en los años 50, 60, que era cómo crear una adicción. Entonces se ponía a unas palomas en una jaula, se les daba comida cada vez que apretaban un botoncito y caía la comida. Entonces, en un momento la paloma ya no tenía más hambre, entonces dejaba de ir a tocar el botoncito. Entonces empezaron a estudiar cómo crear la adicción. Entonces, en cada vez que le enviaban, a veces la paloma apretaba el botón, a veces le enviaba comida, a veces nada, a veces otras cosas, a veces agua. Entonces lo que genera la adicción es el no saber, la incertidumbre de lo que va a pasar luego. Entonces la paloma viene una y otra vez a apretar el botón en búsqueda de algo bueno. Y esto es un poco lo que pasa con las redes sociales, ¿no? Lo que sucede es que se empieza a mirar un poco de contenido, se scrollea, en un momento ya no aparece nada, pero se sigue scrolleando porque por ahí aparece algo bueno en algún momento. Esto mismo sistema es lo que tienen las máquinas de jackpot en el casino. Entonces, hay algo que es necesario regular de eso, del modo adictivo que tienen, que justamente poco importa las horas, porque por ahí pasas solo una hora y de todas maneras este contenido que fomenta la adicción está presente. El contenido recomendado, y de eso TikTok lo sabe bien también, que tiene un poderoso algoritmo para enviar y mantener a los usuarios ahí pegados. Jean-Marie, Macron ya había dicho que va a volver, o más bien le pidió a su gobierno que vuelva a replantear esta legislación, esta propuesta. Si usted tuviera la oportunidad de contribuir a la reformulación de esta normativa, ¿qué haría? Usted ya me había dado un par de luces hace un momento, pero ¿qué haría específicamente? Pues claramente lo que pide el Consejo Constitucional, de nuevo, no está en contra del objetivo de la ley de protección de menores en plataformas, sino de la manera como se planteó esa restricción total y absoluta a todas las redes sociales. Primero habría que definir qué es una red social. Estamos hablando de TikTok, estamos hablando de Roblox, de Minecraft. Hay muchas plataformas de interacción en línea. Cuáles pertenecen al ámbito de esta ley, cuáles no se sabe. También un tema de tal vez graduación, tal vez un menor de 15 años que tiene 13 años podría tener acceso a ciertos contenidos, a los 14 a más, a los 15 a todavía más. Eso también se podría pensar y construir para que la respuesta no sea restringir el acceso a todos los menores de edad, sino más bien tener un plan de acompañamiento para los menores de edad en el mundo de las plataformas, en el mundo digital. Y también, pues, muy importante balancear el tema de la seguridad con el tema de los derechos fundamentales a la libre expresión y al acceso a la información. Un joven de 14 años, yo tengo un hijo de 14 años, quiere tener acceso a la información, quiere saber lo que está pasando en el mundo, quiere opinar de muchas cosas. Eso no se puede restringir totalmente. Se tiene que tal vez plantear de manera un poco más segura, un poco más controlada, dentro de unos ámbitos un poco más seguros. Eso todos quisiéramos eso, pero eso no puede ser únicamente un tema de restricción. Y finalmente lo que mencionábamos de la verificación de la identidad y la edad del menor, eso no puede estar entre las manos de las plataformas privadas, entonces hay que pensar un sistema. Todo eso está en el menú de trabajo, en la agenda de trabajo de las personas encargadas de volver a presentar esa ley, y pues se pensaba una ley que se iba a implementar desde septiembre de este año. Pues ya vemos que eso va a requerir meses de trabajo para tener una forma aceptable para el Consejo Constitucional.
Bien, como para resumir, dentro de todas estas recomendaciones estaría, por ejemplo, la recomendación algorítmica, valga la redundancia, las notificaciones, el contenido recomendado que hablábamos anteriormente. Ariadna, ¿cree que esto psicológicamente es más efectivo que decirle a un menor simplemente no entre, no puede entrar a esta aplicación hasta que cumpla cierta edad? Totalmente, lo que hay que regular es las funcionalidades adictivas y las recomendaciones, o sea, pasar de una regulación, hacer una regulación diferenciada según el riesgo, establecer criterios de edad, de madurez, y también, o sea, volver a la cuestión de la autoridad parental. Como te decía, para los adolescentes, sus familias no saben nada, o sea, ya se pasó de en años anteriores se esperaba ser adulto o adolescente para tener acceso a ciertas cosas y hoy en día los adolescentes tienen acceso a las redes sociales o los niños conocen mucho más cómo funciona todo lo que es internet que sus propios padres. Entonces también hay que devolver ahí a la autoridad parental, establecer otra dinámica también con el conocimiento y la educación que puedan tener. Porque vos le hablas a un adulto hoy en día y que es un VPN y no lo sabe, y un adolescente sí. Y un niño sí lo sabe, y sí tiene uso porque sabe que con eso puede acceder a otros temas. Me parece que sí es importante pensar la dinámica, ¿no? Y pensar esto no solamente desde el lado de Estado de la prohibición o del lado de los padres de imponer una prohibición que va a ser muy difícil de sostener para las familias, decirle a un niño de 13, 14 años no podés usar el teléfono y cómo sostenerlo, ¿no? Porque ¿qué pasa si esta ley se impone y le decimos ahora a las familias, bueno, listo, tenés que prohibirle a tu hijo de 13 años que entre en las redes sociales? Es imposible, los padres no pueden hacer esto. Entonces sí tiene que haber una conversación y una interacción entre las plataformas, las familias y el Estado. Bien, ya vamos a concluir este programa y quisiera hacerle una pregunta a los dos. Primero quiero empezar con Jean-Marie, porque lo decíamos previamente, Europa ha sido muy estricta en lo que es la ley de servicios digitales, que está más enfocada en el acceso de estas plataformas a los usuarios o el acceso de los usuarios a estas plataformas, también sobre el mercado digital. ¿Cree usted que debe Francia avanzar sola o esperar también una regulación de este tipo implementada por la Unión Europea? No, pues claramente la alternativa no es esperar una regulación a nivel de la Unión Europea, sino promover y contribuir a una regulación a nivel de la Unión Europea. Y yo creo que a nivel de la Unión Europea hay mucho más experiencia de regulación digital que en el propio Estado francés. Entonces es importante pensarlo como conjunto de la Unión Europea en diálogo constante, como bien lo decía Adriana, con las familias, con las plataformas, para llegar a una solución de regulación que sea aceptable por las diferentes partes involucradas, incluyendo a los menores de 15 años, porque pues si simplemente les imponemos una restricción, va a pasar como pasó en Australia, que el 85% de los niños jóvenes entre 13 y 15 años siguen usando redes sociales, plataformas prohibidas por ley, simplemente a través de un VPN u otras maneras tecnológicas de evitar el cumplimiento de la ley. Entonces, pues, en mi opinión, el nivel europeo es mucho más adecuado que el nivel nacional para pensar esas regulaciones. Ariadna, ¿avanzar sola, esperar a una regulación europea o contribuir a una? Claro, me parece que hay que pensarlo en conjunto y hay que pensar también bien las consecuencias de imponer esta ley, que me parece que yo al menos no las leí en ningún lado cuando se preguntan qué va a pasar si le sacamos las redes a los adolescentes. Entonces, esperar a la Unión Europea en conjunto, proponerla sola, me parece que Francia siempre fue pionera de ideas, así que si la hace completa, si la evalúa, me parece que puede avanzar. Bien, consejos entonces para los padres ya para finalizar cada uno. Me gustaría empezar por Ariadna sobre entonces qué hacer para monitorear y también educar a sus hijos sobre el uso de las redes sociales. 30 segundos, por favor. Ay, qué pregunta difícil en 30 segundos. A ver, me parece que hablar y comunicar y también
para los padres tomar un tiempo de informarse cuáles son los riesgos o cuáles son las cosas que pueden poner en práctica en la casa, sentarse con los niños y también dar el ejemplo, ¿no? Porque estamos pidiendo a los adolescentes que dejen el teléfono y los adultos, bueno, a veces es difícil porque está todo el tiempo, digo, es un objeto adictivo tanto para niños y para adultos, entonces el riesgo está para toda la sociedad. Pero siempre es la comunicación y la educación y acompañarse y estar presente, no se puede dejar solamente en la adolescencia o en los niños ciertas responsabilidades que son de los adultos y del Estado. Y Jima, y finalmente, desde su experiencia como padre, ¿qué medidas le han funcionado para educar a un adolescente sobre el uso de las redes sociales? Exactamente, si tuviera soluciones estaría feliz de compartirlas. Es un tema difícil, pero pues tal vez siempre que las redes sociales sí o las pantallas no son buenas, depende mucho del uso, entonces solo se puede pensar un acompañamiento a la conversación, entendimiento uso que se le da a las redes sociales por parte del menor y no se puede simplemente decir está mal, hacen daño, voy a restringir el acceso al celular, a las redes sociales, sino construir ahí sí no es una regulación, sino unas reglas dentro de la familia de uso de las redes para pues intentar sacar provecho de lo positivo de las redes sociales que ya hemos mencionado varias veces en este debate y prevenir los posibles daños que son importantes y no hay que olvidar el peligro que pueden conllevar el uso de redes sociales. Bien, era Jean-Marie Genot, doctor en ciencia política, experto en ciberseguridad y profesor de ciencia política y estudios globales de la Universidad de los Andes, y Ariadna Cancio, licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires y máster en psicología infantil y adolescente de la Universidad de París. A los dos, muchas gracias por acompañarnos a discutir este tema aquí en France 24. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Como jefe de edición estuvo Laura Garzón y en la producción de invitados Melissa San Miguel. Quédense con nosotros y nuestra programación.